ejercicios de la sesión de hoy. Vamos ahora con el apartado de pesa. Vamos a utilizar un elemento que tenga algo de peso, como puede ser una botella que tengamos por casa de agua, de estas de plástico, o un paquete de legumbres, que es lo que voy a utilizar yo, o puede ser también un brick de leche. Vamos a utilizar durante casi todo el tiempo solo un paquete, pero vamos a tener dos por si acaso, ¿vale? Y vamos a comenzar. Vamos a empezar cogiendo el paquete con mano derecha y vamos a ir llevándolo, dejando el brazo relajado, que caiga hacia abajo. Vamos a llevarlo a posición de cruz. Vamos allá. Lo vamos a hacer 20 veces con cada brazo. Empezamos el brazo derecho. 1, 2, intentamos no sobrepasar. 3, la altura del hombro con el brazo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cambiamos de brazo. Vamos al brazo izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Movemos un poquito hombros. Para el siguiente es para el que vamos a utilizar dos paquetes, dos pesas, dos botellas, dos bricks. Agarramos con las dos manos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir desde el pecho hacia adelante, una vez con una mano, una vez con la otra, una vez con las dos. Las dos. Otra, las dos. Izquierda, derecha, 5. Intentar no llevar las manos por encima de los hombros. E intentar estirar bien el codo. Perfecto. Muy bien. Bajamos, ponemos un paquete en el suelo, no podéis utilizarlo, soltamos y movemos un poquito los hombros, que empezarán ya a coger poquito a poco temperatura. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Vamos a coger el paquete y vamos a llevarlo desde el pecho contrario a la mano que lo agarra hasta el lateral, ¿vale? Y en este caso lo tengo en la mano derecha, lo llevo al pecho izquierdo y desde aquí vamos al lateral, posición de cruz, volvemos. Tenemos que intentar que el movimiento no sea llevarlo por aquí abajo y subir, sino que sea desde aquí simplemente extender el codo hasta colocar el brazo en posición de cruz. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cambiamos, vamos ahora con la mano izquierda. 1, 2, recordad que vamos desde el pecho contrario a la mano que agarra el peso a posición de cruz. Como estamos con la mano izquierda, vamos a ir desde el pecho derecho al lado izquierdo en posición de cruz. Muy bien. Vamos ahora a dibujar círculos con nuestros brazos. Para ello, agarramos el paquete con una de las dos manos y vamos haciendo círculos en un sentido. Empezaremos haciendo los círculos pequeños
Y si vemos que no tenemos problema, que no nos molesta en el hombro, vamos haciendo ya un círculo un poquito más amplio. Vamos a hacer más grande esa circunferencia. Si a alguna persona le cuesta mucho o ve molestias, también podemos hacerlo sin el material, ¿vale? Sin nada agarrado en la mano. Vamos, allá hacemos 15 en un sentido, 15 en el otro sentido y luego ya cambiamos de brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cambiamos el sentido al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora cambiamos y vamos con el brazo izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambiamos el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Vamos ahora a trabajar sin material, ¿vale? Vamos a dejar el paquete en el suelo y trabajar solo con nuestros brazos. Vamos a hacer cruces delante de nosotros. Lo que haremos será, colocamos los brazos extendidos, cruzamos una mano, en este caso la derecha por arriba, derecha por debajo. Vamos cruzando. Si vemos que vamos bien, podemos darle un poquito más de velocidad. Podemos ir un poquito más rápido incluso. O seguimos a un ritmo normal, que cada uno buenamente pueda. Y desde aquí vamos a ir ahora con lo siguiente. Abro, cruzo al revés. Vamos cruzando una vez, mano derecha por arriba, una vez mano derecha por debajo. Haciendo el movimiento un poquito más amplio. Perfecto, movemos un poquito los hombros y vamos a coger uno de los dos paquetes de legumbres. Lo que haremos será lo siguiente, vamos a llevar las manos desde nuestras rodillas hacia arriba y vamos subiendo poquito a poco con las dos manos juntas. Hacemos 3 más. Perfecto. Dejamos el paquete de legumbres en el suelo y vamos ahora a trabajar sin material en las manos. Vamos a trabajar un poquito la coordinación de nuestros brazos, ¿vale? Vamos a llevar los brazos dibujando una Z invertida. Llevaremos los dos brazos juntos, las dos manos juntas, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, abajo a la izquierda. Y vamos a ir poquito a poco y luego le iremos dando un poquito más de velocidad. Vamos allá. Arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, abajo a la izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Arriba, arriba, abajo, abajo. 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 Y vamos, poquito a poco, dándole un poquito más de velocidad. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Vamos un poquito más rápido. Si no pudiésemos ir más rápido, seguimos con este movimiento a la velocidad que podamos.
Perfecto, soltamos un poquito de brazos. Ahora ya vamos a dejar a un lado los paquetes de legumbres y vamos a cambiarlos por otra cosa que solemos tener siempre en casa, que es fruta. ¿Vale? Y en esta caso utilizamos manzanas, nos valen manzanas, limones, naranjas, lo que queramos. Vamos a empezar trabajando con una de ellas. Vamos a ir pasándonos la manzana de una mano a la otra. Lo que hacemos es intentar trabajar un poquito la coordinación de nuestras manos, pero tenemos que intentar que no sea que yo dejo la manzana encima de la mano. Tenemos que intentar que la manzana vuele un poquito, ¿vale? Que haga un poquito de vuelo. Si se nos cae al suelo, no pasa nada, la cogemos y esa sería la primera que comamos esta semana. Podéis complicarlo un poco más, darle un poquito más de vuelo, un poquito más de altura, un poquito más de distancia entre vosotros, entre vuestras manos, o quedarnos como estábamos. Perfecto, vamos ahora con lo siguiente. Con la mano derecha vais a agarrar la manzana, la lanzáis, la cogéis. Podemos empezar yendo suavecito y si veo que voy teniendo soltura, ya le voy dando más altura al lanzamiento. Perfecto. Vamos ahora con la mano izquierda. Y ahora, si nos atrevemos, vamos a ponerlo un poquito más difícil. Vamos a coger una segunda manzana y lo que hacemos es lo siguiente. Lanzo una, lanzo la otra, lanzo las dos. Lanzo una, lanzo otra, lanzo las dos. Si conseguimos hacer esto ya, es para nota. Si vemos que nos cuesta mucho, cuando las lancéis juntas, y es más fácil, ¿vale? Pero si no, separadas, y vamos lanzando una mano, la otra, las dos. Perfecto, dejamos la fruta y ahora continuaríamos con el siguiente tramo de ejercicios, que van a ser ejercicios con pica.